prophets foretold that Messiah would come. Lord, we delight in your Shabbat. Shema Yisrael, the Lord God is one. Lord, we delight in your Shabbat. We delight, we delight in your Shabbat. We delight in your Shabbat. And just as you rested when your work was done, Lord, we delight in your Shabbat. We enter your rest by the work of your Son. Lord, we delight in your Shabbat. We delight, we delight in your Shabbat. We delight, we delight in your Shabbat. The lilies you dress and the sparrows you feed. Lord, we delight in your Shabbat. You, Elohim, provide every need. Lord, we delight in your Shabbat. We delight, we delight in your Shabbat. We delight, we delight in your Shabbat. Your people will enter your rest when we cry. Lord, we delight in your Shabbat. Baruch haba b'shem Adonai. Lord, we delight in your Shabbat. We delight, 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 we delight in your Shabbat. ¿Vos estás conectado con el teléfono de papito? Estamos aquí. ¿Qué pueden? Pero ¿cómo da la contraseña? No se la cambia. Porque están conectados. Estoy conectado. Ahí estamos. Ok. Si quieres, vamos a empezar con el shofar, Martín. Listo. Ok. Pancho, si quieres, esta oración. Yo, Mauricio, Hola, hermano Pancho. gracias que estás con nosotros. Gaby, ¿qué tal, Gaby? Ok, si quieres, No soy yo. Bueno. Entonces, mira, vamos a empezar con oración. El parche de hoy está importante y le estoy incluyendo un mensaje que yo veo por la necesidad que hay ahorita en la gente. De veras que este mundo está terrible. Ahorita me acabo de enterar que se rompió una línea de petróleo aquí en Estados Unidos. Wow. Y ya se tiraron 45,000 galones. wow. Nomás dime todo lo que está pasando, que es increíble. Si quieres. ¿Eh? Los padres, te damos gracias, Señor, que estamos nuevamente aquí en este Shabbat, Señor. Que nos has dado vida para llegar a este día, a esta cita de amor contigo, Señor. Para que tú nos sigas limpiando, Señor. Para que nos hagas vasijas, para que nos hagas la novia que tú quieres, puedes sin mancha, Señor. Perdónanos porque nos hemos volado la barba semana tras semana, Señor. Pero trata con nuestros corazones, Señor. Queremos vivir una vida que es agradable delante de ti, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, que hoy compartimos, Señor, que llegue a los corazones de las gentes, que haya arrepentimiento, mi Señor. Que haya redención, Señor. Que haya restauración en los matrimonios, Señor.
Que haya gente libre de encadenamiento, de cualquier atadura, de droga o cualquier otra cosa así, Señor. Inclusive, Señor, a los malhechores, a los narcotraficantes, a los de los carteles, Señor. Tu palabra es un martillo para el corazón de Dios, Señor. Así es, de que, Señor, tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y no podemos menospreciar o valorar, dejar de valorar ese sacrificio por nosotros que no valemos nada, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Y estamos esperando con hambre tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses para poder llevar este mensaje de redención, Señor, que es lo importante a este mundo tan necesitado y tan perdido. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, el parsa de hoy se llama Vaithanan, que quiere decir, y yo le pedí. Así se traduce. Y este es de un versículo en el cual Moisés estaba intercediendo, le estaba acaramelando las palabras para que el Señor cambiara de opinión y lo dejara entrar a la tierra prometida. Como ustedes saben, el Señor castigó a Moisés y le dijo que no entraba. ¿Por qué? Porque le pegó a la roca en vez de hablar. Inclusive una vez le pegó a la roca y salió agua. Pero la roca actúa y no puede morir dos veces. Entonces, esa es la razón. Bueno, entonces, el parse de hoy, como ustedes saben, es el parse siguiente al día 9 de Av. Bueno, 9 del quinto mes, malamente llamado Av, que es porque es un nombre babilónico, en el cual los dos templos fueron destruidos. Entonces, este es un Shabbat que le llaman Shabbat de confort, y en hebreo se dice Naham. Es un Shabbat Naham. Entonces, normalmente, ahorita cae en este día 15, pero el 15 del quinto mes, tradicionalmente es considerado como un día de confort para Israel. Y esto lo sacan del versículo de Isaías, verso 1, donde el Señor dice, oh, conforta a mi gente, dice el Señor. Dice, háblale tiernamente a Jerusalén y proclámale que su labor forzada ha sido completada, su iniquidad ha sido perdonada, porque ella ha recibido, fíjense, de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. ¿Se acuerdan que en el libro de Levíticos dice que si no te arrepientes te lo multiplicaré? Entonces, pero aquí está hablando de la nación de Israel, por eso que lo doble a los dos está dando. Entonces, nosotros leemos en Isaías 53 esto mismo, y estas son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El resolver el problema del divorcio, que es llamado el evangelio. Acuérdense que la palabra evangelio viene de la traducción que hicieron al griego del Tanakh, llamada la Septuaginta, y las buenas nuevas las escribieron como evangelion. De ahí viene la palabra evangelio en español. Ahora, volviendo al parche, se cree que en este día la primera generación de israelitas había dejado de morir y que la nueva generación estaba lista para entrar a la tierra prometida. Entonces vamos a leer después un poquito más en esta porción de la Torah, pero aquí como les dije antes, Moisés en Deuteronomio 3, 23 y 24, que es donde empieza el parche, Moisés estaba endulzando de las palabras para volverle a preguntar otra vez, déjame entrar a la tierra prometida. Desgraciadamente ya lo sabemos que el Señor le dijo no, y ya no me digan más de este asunto. Ya sabemos la razón. Y la semana pasada en el Parsha de Barim, que significa palabras, de Bar es palabra, Im es plural, palabra, los israelitas
estaban en la mera orillita de la tierra prometida, en el lado este del Jordán, listos para cruzar y poseer la tierra. Pero antes de que ellos cruzaran, Moisés les hace un resumen de todo lo que había sucedido o pasado en los 40 años de andando, dando vueltas en el desierto. Es Bamidbar en hebreo. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad manifestada por su desobediencia. Fíjense, ¿eh? Entonces, como acabamos de mencionar, incredulidad y está ligada a la desobediencia, y esto es algo que es muy importante, que quiero darle atención ahorita. Yo pienso que es sumamente importante hablar acerca de este asunto por las consecuencias eternas y el destino de muchas personas que han y que son engañadas, o que han sido y son engañadas. En el capítulo 3, verso 1 de Santiago dice: mis hermanos, que no sean muchos maestros, sabiendo que ellos recibirán más condenación. Fíjense, greater condemnation. ¿Por qué está diciendo eso? Más condenación. Porque el que enseña la palabra tiene que enseñar la palabra. No tiene que enseñar filosofías humanas, pensamientos, humanismo. Nada de eso. Ni la podemos contaminar con nada de eso. La tenemos que mantener pura. Entonces, es muy importante, y esto es demasiado importante, para tú que nos escuchas, que nos ves por primera vez. No es nada personal, sino nos interesa, a mí me interesa tu redención. Y es por eso, no es para condenación, para hacerte sentir mal, para nada, al contrario, es decir, oye, despierta, han sido engañados, hemos sido engañados, yo había sido engañado también. Y le estoy diciendo esto porque yo era un campeón olímpico, medalla de oro del pecado. Empezar con la idolatría. Y es una cosa que el Señor condena gravemente, es unas cosas, digo, de prioridad con el Señor. Entonces, quiero que tengan en mente que un verdadero creyente no es aquel que un día rezó una oración que ni siquiera está en la Biblia, en un día aceptando a Jesús en su corazón. Porque eso es lo que nos dicen. Vamos a ganar almas. Repite esta oración y eres salvo. Es una mentira del diablo. Primero, no está en la Biblia. Y ahorita vamos a tocar un punto porque la Biblia nos dice que ni le pongas ni le quites a su palabra. El Señor dice, mira, no necesito tu ayuda. Tú lee lo que yo te pongo. Es todo. Entonces, el verdadero creyente es aquel o aquella. Fíjense, no estoy haciendo una diferencia de hombre o mujer. Somos la misma carne, desgraciadamente diferente sexo. Pero lo que importa es el corazón de las personas. Y si tenemos diferentes sexos, simplemente es para reproducirnos y ser compañeros. O sea, ser complemento, no para competencia. Es complemento, no competencia. ¿Puedo hacer un comentario, Francisco? Sí. Con relación al texto donde estabas hablando que la incredulidad va de la mano con la desobediencia, eso más adelante se complementa. Lo contrario a la incredulidad viene siendo la fe. Y cuando la fe no tiene obras, conforme a la palabra, bueno, ahí va. Profeta, Ahí va. para allá vamos. Wow. Para allá. Para allá más, de veras. ¿Sí? ¿Serio? Wow. Quizás no lo puse, pero sí lo pensé y le iba a escribir. No sé si me dio tiempo de escribirlo, pero en fin. Entonces, acuérdense que el verdadero creyente, hombre o mujer, es aquel o aquella que se ha arrepentido circuncidando su carne, lo que quiere decir que su carne muera, pidiéndole perdón a Jehová. Fíjense, pidiéndole perdón a Jehová y pidiéndole que le haga una cirugía de corazón, como lo dice en Ezequiel 36:26. No puse muchas citas aquí para no llenar porque empezamos con que el arrepentimiento es esencial o primordial para que haya redención. No hay arrepentimiento, no hay redención. Así de fácil. Entonces, que le pida al Señor que Él haga la cirugía,
de corazón para que le quite su corazón de piedra, le ponga un corazón de carne, que lo llene con su Espíritu Santo, fíjense, y que le grabe la Torá en las tabletas de su corazón. ¿Para qué? Para que nunca se aparte de él. Fíjense. Entonces, esta es la promesa del Señor y eso está en Ezequiel 36, versos 26 en adelante. O sea, no me lo estoy sacando de la manga, ni lo estoy inventando, eso dice la palabra. Entonces, cuando hacen esto, entran en un pacto de sangre con Él, con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, el cual cumple sus pactos. Entonces, es la seguridad de nuestra salvación. ¿Ah? Entonces, esa persona, la cual ha sido circuncidada del corazón, recibido esa cirugía, el trasplante de corazón, porque él es cirujano y su trabajo tiene garantía, por decir, él o ella, en gratitud y amor, va a obedecer sus mandamientos. Fíjense, no es obligación, es el agradecimiento de lo que nos da. Para empezar, nos da la vida, nos da todo lo que tenemos. Entonces, va a obedecer sus mandamientos, va a guardar el Shabbat, va a guardar sus fiestas, lo va a honrar con el primero de las primicias de sus ingresos, con su tiempo, al mismo tiempo que se va a encargar de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y los necesitados. Amén. Eso es cumplir la Torah. ¿Se dan cuenta? ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en eso? Salmo 119, 45 dice, estoy libre porque guardé tus mandamientos. Amén. ¿Dónde está la atadura? Entonces díganme, ¿qué hay de malo? ¿Qué malo ven en esto? No hay nada de malo. Además hay una cosa, quiero aclarar, y es ahorita donde voy, que esa es la seguridad de nuestra redención, que se echa solamente por el Dios que cumple sus pactos. Amén. No es que pierde la salvación, ya perdió la salvación, no, es que la persona nunca fue, bueno, redimida, pues. Porque no me digan que hizo el trabajo un Señor y el Señor hizo un trabajo imperfecto. No. Sería criticar al Señor. Sería decirle, Señor, tú falles. No, Él no falla, nosotros fallamos. Pero Satanás nos ha engañado y ha engañado a mucha gente con que repite eso y ya estás adentro. Mentira. Entonces, tengan en cuenta que el paganismo y la religión siempre van de la mano, tratando que la gente en sus propias fuerzas alcancen o agraden a ese Dios que ellos crearon con su propia imaginación. Pero que ese Dios va de acuerdo ¿qué? A sus deseos de la carne, a sus concupiscencias, a sus propósitos de ellos o de ellas. ¿Eh? No con los del Elohim, el creador del universo, el cual se reveló a sí mismo en la Torah. Él se reveló a sí mismo y dijo, así quiero que se hagan mis cosas. Y fíjense una cosa, la Torah son los 5 libros de Moisés, pero sin embargo, y ese es el Señor comunicándose con nosotros. Pero los salmos están divididos en 5 partes. Él es la comunicación de regreso. Nosotros comunicamos con Él, pero va de acuerdo con sus palabras, ¿se fijan? No hay contradicción. Entonces, desgraciadamente, como decíamos ahorita, todas las religiones, y me atrevo a decir, todas las religiones, cualquiera que esa sea, primero que nada, ninguna religión lleva a Dios. Al Dios de ellos, de su imaginación, sí, pero no al Elohim, al creador del universo. Segundo, ninguna religión te redime o te salva, para acabar pronto. Pero todas ellas, no me pregunta cuál, incorporan la idolatría y las prácticas paganas como parte central de sus creencias. ¿Eh? ¿Qué pasa? Reemplazando la palabra de Dios que condena tal práctica. Exacto. Eso que acabas de mencionar ahorita, ir con otra escritura. A ver si tú, la voy a parafrasear, dice que la desobediencia es como idolatría. O sea, cuando desobedeces la palabra, practicas la idolatría. Por eso es que habla de la idolatría.
Faltó ponerlos ahí, pero está bueno. Sí. Pero te fijas que va ligado. Sí, No se contradice. no se contradice. Entonces, en Deuteronomio 4, verso 2, el Señor nos dice, para que vean, el Señor nos dice, no debes añadir o sustraerle a lo que yo te he mandado, para que tú guardes todos, ¿cuántos? Todos los mandamientos de Jehová el Señor que te estoy dando este día. Y eso para que vean que no hay contradicción entre el Tanaj y el Brit Hadashah, o el Tanaj y lo que le mal llamado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Señor lo dice en Revelación, o que es el libro de Apocalipsis, verso 19 del capítulo 22, dice que si alguno quitare de las palabras de este libro de profecía, el Señor Dios tomará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La Nueva Jerusalén. Y aquellos que están escritos en este libro. ¿Ves? Entonces, nuevamente no la vemos. ¿Qué es lo que pasa ahí? La Nueva Jerusalén, en medio de la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida, del cual vamos a estar comiendo para tener vida eterna, para que no se nos olvide que dependemos de eso. No es que ya no, ahora hago lo que quiero, no chato, no chato. Tú has sido comprado por un precio, hemos sido comprados por un precio. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Para empezar, ni tú te trajiste solo, para empezar. No me importa quién sea. Entonces, si nos estás escuchando y quiero que sepas que el Señor, que Jehová, aclaro, Jehová es un nombre. Jehová es un nombre. No es Alá, y sin insultar a nadie. Si eres, no importa, ven a la palabra de Dios. Él te acepta tal y como tú eres. Puedes ser un pecador así como yo era medalla olímpica de pecado, medalla de oro. Te acepta como eres, pero no le gusta como eres. A mí me aceptó como era, pero no le gustaba como yo era. Entonces he tenido que pasar por un procesito que es difícil porque para quitarnos el mugrero hay que raspar, hay que cortar, hay que sacar el cáncer, hay que sacar la porquería y las heridas tardan en sanar. Eso es un paralelismo, es igual. Para sacar el cáncer hay que abrir, quitarlo y duele y lleva un proceso. Y hay un periodo de recuperación. De recuperación. Entonces, mientras más rápido se rinda uno al Señor, más rápido te sana. Porque Él tiene un propósito diferente al que nosotros queremos que tenemos de nuestras vidas. Entonces, a Él no le gusta como somos. Nos acepta como somos, pero tenemos que pasar por el proceso de arrepentimiento antes de la cirugía de corazón que Él va a realizar. Entonces, y solo entonces, tú vendrás a ser una nueva criatura en Yeshua, porque el Señor dice, en 1 Corintios 15:7, dice, todo aquel que está en Yeshua es una nueva criatura. Pero está en Yeshua porque recitó una oración o levantó la mano, no. Es porque pasó y tiene que haber sido comprado con el precio, tiene que entrar en un pacto de sangre con Él. Entonces, no nomás es eso, si vienes a ser una nueva criatura, vas a ser un ciudadano de la nación de Israel, porque el pueblo de Dios ha sido y será siempre la nación de Israel. Y si eres parte de la nación de Israel, Vas a ser un eres heredero israelita. de las promesas de Abraham y vas a tener vida eterna en la Nueva Jerusalén. Sí, Miren, hay una parte para no me digan ti. que todo esto no está bonito. ¿Y sabes qué es lo peor? Es gratis porque Yeshua ya lo pagó. Amén. Gracias. Entonces, Yeshua. si tú estás oyendo este mensaje, lo meditas o compártelo con alguien que ha sido engañado para que realmente venga, porque las consecuencias son eternas. Ujú. Cuando estén delante del Señor ya no hay excusas, no hay reversa. Hay señores que yo creí y el Señor se tiene que ajustar a nuestras creencias, no. La salvación, o sea, La redención. bueno, la redención, Yeshua HaMashiach fue sacrificado y la salvación está disponible para todos, pero se necesita de un proceso de arrepentimiento donde realmente el viejo hombre va a morir y va a empezar
a desarrollarse un ser cuyo Una nueva ideal, criatura. una nueva criatura ¿Un bebé? que es la estatura del varón perfecto, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, una vez que hemos dicho todo esto, vamos a leer uno de los pasajes más conocidos de la Escritura en todo el Tanakh, que es el Shema, que viene de Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, que dice, Shema en hebreo quiere decir escucha Escucha. y haz. Fíjense, entonces escuchemos la palabra de Dios y hagamos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, este pasaje nos exhorta a pasar nuestra fe a la siguiente generación. ¿Cómo? Para que fielmente le enseñemos la Torah a nuestros hijos. Amén. Acuérdense que dice a los que son padres, que les dice, esta Torah, son padres, es para el padre y para la madre, porque hay un versículo que dice que la Torah de tu mamá, la instrucción, o sea, la Torah de tu mamá, o sea, que la mamá tiene que vivir en la Torah también, no hay diferencia. Y dice, esta Torah se la enseñarás cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, es decir, a toda hora. ¿Se acuerdan de la broma que usaba? Bueno, a toda hora, la Torah a toda hora. Entonces dice, la oración dice, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Dice, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Dice, y tú tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ah? Esta es la oración que todos los israelitas recitan en la mañana, la primera hora que hacen, y al dormirse. Muchas gentes antes de morir es la última. Wow. O sea, Qué no quieren, profundo ¿ah? eso, qué profundo eso, que son sus últimas palabras, es el Shema, el Señor, el la Shema. unidad, ¿verdad? Ahora, fíjense una cosa, aquí en el Shema, ahorita lo vamos a ver una cosa, unas cosas que solamente están en hebreo, pero acuérdense, cuando dice Jehová Echad, bueno, para empezar, muchos dicen Shema Israel Adonai, o sea, están reemplazando Su nombre. la escritura que dice Jehová con Adonai, pero nos acaba de decir que no lo cambiemos, que no le cambies, o sea, quieren ser muy religiosos, por decir algo, pero están rompiendo la Torah, porque ya el rabino dijo que no debíamos decir el nombre de Yeshua, el nombre de Dios. Quiero decirles a ustedes que no existe ninguna escritura en la Biblia que prohíba mencionar el nombre de Jehová. Al contrario, Todo dice en vano. en Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20, Jehová nos exalta a jurar por su nombre. Y luego en Jeremías dice que las naciones conocerán su nombre. Y es su nombre. En Éxodo 6:3 dice que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacobo como es Shaddai, como el Todopoderoso, pero que su nombre Jehová no se le dio a conocer. Y después se lo dio a Moisés, como Hayá, Jové, Chiche, el que era, el que decir que será. Y de la contracción de eso es Jehová. Todo coincide. Bueno, acuérdense que Had en hebreo significa unidad. Es unidad. Es la misma palabra que el Señor usó para el matrimonio. Dice que los dos serán que una sola carne, Ejad. Y eso está bonito, la verdad que es bonito, romántico. Es como velcro con velcro. Están pegados. ¿Ah? Entonces, Satanás el día de hoy, ¿qué hace? Está atacando el matrimonio, está atacando a la familia, para que además no haya reproducción, Y a la iglesia. porque hombre con hombre no hay reproducción, mujer con mujer no hay reproducción. Exacto. Entonces, ¿pero por qué lo está haciendo? Porque él sabe que tiene poco tiempo. Y ahorita quiero hacer una pausa que no la escribí aquí porque se me pasó. Pero ayer compartí con ustedes, mandé un link donde las Naciones Unidas, no es un video que puso fulanito, fulanita, Un pensamiento. nada. Las Naciones Unidas tienen una agenda para el 2030 para hacer este mundo
perfecto y como los cuentos de hadas para que todos vivamos felices para siempre. ¿Eso es cierto, no es cierto? Otra mentira, pero la pregunta es, ¿por qué dicen 2030? ¿Por qué no 2025? ¿Por qué no 2035? ¿Por qué no 2050? ¿Cuál es la prisa? Voy a compartirles un pensamiento muy especial. Y ese soy yo. Si estoy equivocado, por favor, considérenlo, estudienlo. Y si tienen alguna opinión, escríbanme y la platicamos. Pero yo hago este comentario por lo siguiente. Primero que nada, ¿quién estaba con Jehová cuando empezó el proceso de la creación o de llenar a todo? Satanás ahí estaba. Ahí estaba con. Entonces yo hago esta broma para que no se les olvide. Cuando el Señor empezó la creación, el Señor se fue a Suiza y se compró un Rolex Day, un presidente que tiene el mes y la fecha y el día, porque ahí empezó el conteo del tiempo. Porque antes de la creación, por decir algo, no existía el tiempo, no había conteo del tiempo. Ahí empezó el conteo del tiempo. Satanás estaba ahí. Entonces él se consiguió otro, él sabe cómo está cortando el tiempo, pero además él sabe que el Señor trabaja en ciclos de 7, ya sean 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años, 7 y 7 milenios. Todo el Señor lo hace en ciclos de 7. Entonces Satanás sabe que, de acuerdo a las cuentas, y además porque él nos confundió con su calendario gregoriano, que fue invento de Satanás usando a Roma, el Papa Gregoriano, perdónenme, es la verdad, para que nosotros no pongamos, estamos distraídos. Si yo quiero destruir a alguien, y yo le voy a cambiar su agenda, va a llegar tarde a sus citas, no le van a pagar a tiempo, no va a cumplir, por decir algo, hasta su boda se le va a olvidar. Me lo vas a O sea, lo voy a cambiar toda la agenda. ¿Cuándo tiene que ser el pago de la casa, el pago del coche? Ya le cambié todo. Y es lo que está haciendo Satanás. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden ver, que las gentes, la mayoría de las gentes, incluyendo los llamados creyentes, no conocen de las Muedim. Y si no conocen, ¿cómo las guardan? Celebran Shabbat en el calendario bíblico tampoco. Entonces, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso digo que el 2030, y además hay otra escritura que quiero que ustedes la estudien, y es Lucas capítulo 3, versos del 1 al 5. Habla de César Tiberio. Y aquí el Señor, bueno, el Espíritu Santo que inspiró esa escritura, pues esa escritura, como me han dicho, no tiene ningún fin salvífico, ¿no? No todas las escrituras tienen fines salvíficos. Tienen historia para que aprendamos de esa historia. Simplemente está mencionando a César Tiberio y dice que César Tiberio empezó a reinar, sabemos por internet que reinó del año 14 al año 37 de nuestra era. Pero Lucas estaba escribiendo esas cosas que dice en el capítulo 1 que eran ciertísimas en el año 15 del reinado de César Tiberio. Entonces, si él empezó a reinar el 14 y Lucas escribió esto en el 15º año, es el año 29 de nuestra era. Wow. Yeshua se fue al segundo mes, el día 24 y 25, y se quedó 2 días con los samaritanos. Los 2 días representan el tiempo de los gentiles. En segunda de Pedro 3:8 dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Si estuvo 2 días. Estuvo 2 días, son 2000 años. El capítulo 6 del profeta Osea, verso 2, dice, lo estoy parafraseando, dice, después de 2 días nos resucitará y en el tercero estaremos con él. Otra vez, 2 días, 2000 años. Aquí tengo yo una tabla donde aparece la fecha donde estaba Yohanan el Inmersor, que es Juan el Bautista, y es en el año 29, que coincide con Lucas. Es en el año 29 cuando Juan el Bautista, el día 1 de abril, el día 1 del año bíblico, declaró a Yeshua como el Mesías. Yeshua muere el año siguiente, en el año 30, fíjense. O sea que si eso sucedió en el año 29 y 2000, ¿cuánto es? 2029. 2029. Y si murió en el 30, ¿cuándo se cumple? Ahora, sabemos por el libro de Daniel
que al final, así como Yeshua cumplió las primeras 4 fiestas, va a cumplir las siguientes 3, que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, en su regreso. Y como dice que no hay nada nuevo bajo el sol, yo estoy usando escritura, y si las 4 primeras fiestas las cumplió en el mismo año, pienso que las otras 3 que van a cumplir en el mismo año. No una y luego otra el otro año, sino seguidas. ¿Me entiendes? Es una secuencia de eventos. Entonces, sí sabemos el día. Sabemos que es muy probable que sea ¿cuándo? En Yom Kippur. Yo, o sea, quiero comentarles por qué, viéndolo de un punto de vista hebreo, ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué es que me atrevo a decir eso? Pero ya vemos que entonces el 2030 tiene un significado, o sea, si lo vemos bíblico, porque ¿por qué el Señor tenía que ponernos esa escritura? Porque nos está diciendo, y dice Pablo, que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz, para que ese día nos agarre desprevenidos. Pero Satanás nos dice que nadie sabrá el día en la hora, entonces no me preocupo. No, mentira. Nosotros sí sabemos, porque estamos viendo las señales de los tiempos, conocemos el año Shemitah, sabemos el año de jubileo. El año de jubileo es el año donde se perdonan las deudas. Las cosas regresan a su dueño original. Nosotros somos creación de Jehová. Aquí tenemos que regresar a Jehová. ¿En cuándo? En el año de jubileo. No va a ser un año ahí al azar. Ni Shemitah tampoco. Es año de jubileo. Tiene que haber 7 Shemitas. 7 Shemitas y el 50. Entonces, ¿cuándo es el siguiente jubileo? En 2030. Entonces, como que coincide. Este año, para los que observamos el calendario bíblico, empezó hace 5 meses el calendario bíblico. Para los que llevan el calendario rabínico, calendario de Hillel, va a empezar en 2 meses, en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que es cabeza de año, es un cambio rabínico a Yom Teruah. Y Yom Teruah es la fiesta de las trompetas de plata, no de shofar. Porque lo dice en Números capítulo 10, versículos del 1 al 10, que las 2 trompetas de plata se tocan en Rosh Kodesh. Y Yom Teruah es Rosh Kodesh. Así es de que, como que muchas cosas apuntan, ya me distraje, pero, ¿cómo se llama? Ya tienes que dar otra clase de ¿Ah? eso. Tienes que dar otra clase de eso en un futuro. Pero eso es, y si estoy equivocado, por favor, díganmelo, pero vamos a verlo desde un punto de vista hebreo y que todo coincida. Todo tiene que coincidir. O sea, la Biblia es la Biblia es un rompecabezas donde todas las piezas tienen que embonar. Y para que las hagamos embonar, número 1, tenemos que ir al idioma original. Porque hay muchas doctrinas, muchas denominaciones que se han hecho por culpa de una mala traducción y la sacan de su idioma, o la sacan de un idioma al inglés, español, y de ahí la sacan. Por eso hay 50,000 denominaciones, hágame el favor. Bueno, aquí vamos a ver algo que solamente se ve en hebreo, que es algo muy bonito. Y como estamos hablando de Shema, estamos hablando ahí está Jehová, mire. ¿Ah? Déjame ponerlo Y bien. luego, mira, aquí está la letra I también. Y aquí está la Dalet. Ahí está Jehová. Estas son las letras Shin. Ahí está la letra Ain. Y luego la letra Dalet hasta acá. Ok. Entonces, si lo movemos la cámara para que lo vean. Gracias. Entonces, miren, aquí es Shema Israel y aquí dice Jehová. No dice Adonai. Está bonito que le digamos Adonai y todo, pero no dice ahí, dice Jehová. Entonces, si le estamos cambiando, dice el Señor que no le quites ni le pongas, déjale como está, pues lo dejo como está. Obedezco, ¿no? Realmente les voy a decir una cosa. Nuestra denominación tiene que ser obediente. Cuando les pregunten qué denominación eres, soy obediente. Es todo. Lo que el Señor dice, eso hago. Entonces, miren, donde dice Shema está la letra Ain
Pero fíjense una cosa aquí, como está como en mayúsculas. Ujú, Dice, ah, caray, ¿por qué está en mayúsculas? Y esto es hebreo, ¿eh? Yo no lo escribí. ujú. Eso simplemente la copiamos de internet, ¿no? Sí. Y luego aquí está la letra Dalet. Pero también está con mayúsculas. ¿Ah? Ujú. Pero dice, oye, ¿por qué esto está en mayúsculas? ¿Por qué es eso? Bueno, continuamos, si le quieres. Déjame quitar ¿Quieres esto. hacer? Ah, qué bueno, Ken. gracias. Ahora si quieres, dale. Ahora sí, entonces aquí está la IN y aquí está la Dalet. Las dos que estaban en mayúsculas. Entonces aquí pongo que está IN y la letra Dalet en hebreo. Ustedes pueden ver que estaban como en mayúsculas, están más grandes. Pero ¿por qué el Señor pone eso? ¿Por qué lo puso? Y entonces vamos a lo mismo. No le quites ni le pongas. ¿Eh? Entonces, ¿se acuerdan de Deuteronomio 4:2 que dice que ya lo mencionamos ahorita? Que no le añadas a lo que yo te dije, no le quites. Dice, déjalo. Entonces, adivinen qué. Si nosotros hacemos pequeños cambios a la letra y la cambiamos con otra, porque con otra letra silenciosa o similar, aquí como la Aleph, mire cómo queda. Entonces, esta palabra en vez de llevar la in, es Aleph, Ain, Aleph. Ahora dice, ¿sabe qué dice? Perhaps, que quiere decir en inglés, tal vez. En español, quizás, en inglés. o en inglés. En español quiere decir tal vez. En español quiere decir quizás, tal vez. ¿Eh? Y si nosotros cambiamos la Dalet, que es muy parecida a la Resh, acuérdense que la Resh es un poquito más chiquita, ¿eh? Tenemos otro problema, porque dice esta palabra nueva quiere decir otro. Quizá otro. Entonces, ¿cómo leería la escritura? Dice, a lo mejor nuestro Dios es otro. Lo cambia totalmente el No dense cuenta, entonces se dan cuenta que el Señor no se le va nada. Fíjense qué bonito, es un detalle, pero nada más se ve en hebreo. Gracias por aguantarme y permitirme compartir esto, porque yo me deleito con eso. O sea, la belleza de estas dos letras juntas es que si las ponemos juntas, fíjense qué quiere decir, que me serán testigos. Wow. Fíjate que dice, me serán testigos. Entonces nosotros hemos sido mandados, ¿qué? A ser testigos. ¿Se fijan cómo el hebreo es más rico y más? Tiene más significado, sí. Él lo inventó, pero desgraciadamente en español e inglés no lo vemos. No se Entonces, pierde el sentido de las. Entonces tenemos que ser como los bereanos. Los bereanos, dice Pablo, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque checaban todo lo que Pablo decía para ver si era verdad. Escudriñaban. Escudriñaban para ver si era verdad. Es la palabra correcta. Pero además déjame decir otras cosas. La letra Dalet, la I representa, fíjense, ya la teníamos aquí, si la quieres poner otra vez, la imagen de Ain en hebreo, acuérdense que cada letra en hebreo tiene un sonido, una imagen Y un significado. y un valor numérico y una posición. O sea, son 4 características mínimas. Tal vez hay más que yo desconozco. Pero la In representa ojo y la Dalet representa puerta. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, mira la puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. Yeshua, ¿yo soy qué? El camino. La verdad y la vida, dice. Bueno, entonces, ¿quién es la puerta? Yeshua. Yeshua. Entonces, fijan cómo va más allá. De veras que se contrae uno, ¿cómo se dice? Se quebranta uno, se quebranta uno de ver tantas cosas. Y otra cosa, fíjense. Aquí tenemos que la palabra lavar. Dalet, Bet, Resh, es
palabra. O sea, todo está aquí. ¿Ah? Así que continuamos y gracias por permitirme compartirles esto. Entonces aquí ya mencionamos que el Shema es la primera oración, o el primer rezo que ellos dicen en la mañana y en la noche antes de acostarse, y que también en muchos son las últimas palabras antes de morir cuando tienen la oportunidad, ¿no? El que muere de un choque, pues no tienes La oportunidad. Y sin embargo, el Shema lo meten en una cajita pequeña que las ponen en las puertas de las casas. O sea, más que nada es consagrando la casa al Señor. Sí. Nuestras casas tienen que ser en los lugares santos, donde el pecado sea repulsivo, o sea, se repulse el pecado, que no sea bienvenido. Tenemos que ser lugares de santidad. Por eso tenemos que, vamos a decir, que consagrar la casa, y que cada vez que entremos o salgamos, que no se nos olvide que Jehová es nuestro Dios. Aquí lo de la mesusa es sacada de Deuteronomio 6, verso 8 y verso 9, que dice que las debes amarrar como símbolos en tus manos, en tu cabecera, y también que las escribas en el poste de la puerta de tu casa. Entonces la mesusa sí es bíblica. Sí, digo, de ahí es una interpretación. Aquí, entonces, volviendo ahora sí que con el parche, empieza con Moisés recordándole a la gente de cómo él le rogó al Señor por el privilegio de entrar. Le está diciendo, oigan, yo le rogué al Señor, pero por mi desobediencia o por mi eso, el Señor no me dejó entrar. Pues aquí dice que el Señor le quitó el privilegio, le rehusó de dar el privilegio. ¿Ah? Y acuérdense que aunque el Señor es un Dios de amor, también es un Dios justo que tiene límites. Acuérdense. Mire, vamos a usar un ejemplo de un padre. El padre o la madre, quieren hacer lo mejor por el hijo, por la hija. Y quieren esto y quieren otro, y ahí andan tras el hijo y tras el hijo. Pero el hijo o la hija les manda, no, vete a volar, y vete a volar, y vete a volar. Ese amor que tienen, un día la madre o el padre van a estar hasta acá, ¿eh? Y ese amor o ese deseo de ayudarnos se va a convertir en juicio o en disciplina. O sea, ¿no quieres así? Pues ahora vas a ver. Ya te ofrecí por aquí, pero como no quieres, como tú no quieres. Por la buena te voy a por la buena no quieres. De las Ahora, greñas te traigo. Así es, y que la madre lo ama, el padre lo ama, claro que sí. Pero hay disciplina. Y como no quieren caminar por el buen camino, tiene que haber corrección. Exacto. Los parte. Entonces aquí en Números 20 vemos y nos recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida porque él desobedeció, fíjense, y le pegó a la roca 2 veces en el desierto de Sin. En lugar de, dijo, háblale de la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. Y acuérdense que Moisés una vez en una ocasión le pegó a una roca y todavía salió agua. No pasó nada. Pero en esta vez le pegó 2 veces. El pegarle a la roca representa, significa matar a Yeshua, y no puede morir Yeshua 2 veces. Por eso no entró Moisés. ¿Eh? Entonces aquí también vemos que cuando el pozo, bueno, también habla que estamos recordando que un pozo de agua se secó después de la muerte de Miriam, y mucha gente lo asocia con eso. ¿Ah? Porque fue cuando Moisés y Aarón le preguntaron al Señor y oraron acerca de la situación, y el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca. ¿Ah? Pero Moisés estaba enojado con la gente por toda su quejumbre. Nagging. Whining, que es quejarse. ¿Y cómo les llamó? Rebeldes. ¿Eh? Entonces, además implicaba que Aarón y Moisés eran los proveedores, tomaron la gloria del Señor. Entonces,
Aquí dice el Señor en el capítulo 20 de Números, verso 12, como resultado el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, porque tú no confiaste en mí lo suficiente para honrarme como santo en la presencia de los israelitas, tú no entrarás en esta comunidad en la tierra que yo les he dado. Rogaste. Y una cosa pequeñita, aparentemente. ¿Eh? Y algo. No, pero digo, pequeño. pegarle a la roca, pero sin significado. Y este era Moisés que hablaba cara a cara con el Señor. Imagínate. O sea, usado por el Señor. O sea, confiado a ser líder para un pueblo. Por el Señor, puesto por el Señor, guiado por el Señor, contacto con el Señor. Y sin embargo, también tuvo que ser disciplinado. Y esta fotito es de, ¿Ah? y esta fotito es de Moisés. Esta es una fotito de Facebook que pone una bromita, ¿no? Y aquí está pegándole a la roca en el desierto. ¿Ah? Aquí hay una tradición, es una cosa que quería decírselos, quería compartirles. Hay una tradición rabínica que Moisés le rogó al Señor 515 veces que lo dejara entrar. Y dicen, pero ¿de dónde sacaron eso? Es porque el valor numérico de la palabra Baal-Hanan, que es el título del Parsha, vale 515. Entonces, de ahí viene, fíjense cómo hacen cositas así, y muchas veces podemos hacer, inclusive que la Biblia diga muchas cosas que nosotros Inventamos, ajá. Pero tenemos que ir al hebreo para ver lo que dice. Entonces, en Deuteronomio 3, 25 y 26 dice el Señor. ¿Ah? Dice el Señor, le dice, es suficiente. Le dijo a Moisés, ya no me hables a mí más acerca de este asunto. O sea, ya párale. Enough is enough. Enough is enough. Párale. Para que a Moisés. Ahora nosotros, imagínate. No. Entonces la desobediencia vemos que tiene sus consecuencias muy grandes. ¿Ves? Ya hablamos al principio, la desobediencia. Entonces, aquí su sucesor, Yoshua, iba a cruzar a la nueva generación de israelitas para que conquistaran la tierra prometida. Aquí dice Deuteronomio 3:28 que por ser comisionado Yeshua, el Señor le dio valor y fuerzas para guiar a su gente a cruzar y los iba a causar a que heredaran la tierra que ellos venían, ¿no? ¿Ah? Entonces Josué, que su nombre en hebreo es Yehoshua, que quiere decir el Señor es salvación, lleva a su gente entre la tierra prometida para tomar posesión de todo lo que el Señor les había prometido. Claro que ellos tenían que pelear por eso y tenían que hacer lo que el Señor les había dicho. Acuérdense que el Señor dijo, cuando vayas a la tierra, cuando entres en la tierra que te he dado, no hagas lo que las naciones hacen y digas que lo haces para mí. Fíjense. Por eso decía que tenían que sacar a todas esas cosas paganas. Tenían que limpiar su casa. Entonces no podemos tener cosas paganas en nuestra casa. Ese es el mensaje. No podemos tener arbolitos de Navidad, conejitos de Easter, huevos de Pascua, nada de Halloween, nada que ofenda al Señor. Además que Él condena a los ídolos. O sea, las casas tienen que ser, ya lo hablamos, tienen que ser dedicadas al Señor. ¿Ah? Entonces, Yehoshua, que es el nombre corto de Yehoshua, Yeshua, un día va a llevarnos a nosotros a la tierra prometida que es la Nueva Jerusalén, donde nosotros no perezcamos, pero heredaremos vida eterna, claro, comiendo del árbol de la vida. Pero ¿quién representa el árbol de la vida? Él es el árbol de la vida. ¿Eh? Es un simbolismo nada más. ¿Eh? Y aquí también menciono, así como con Moisés muchas veces, a pesar de que estamos rogándole y suplicándole al Señor, por favor, Él en su perfecta sabiduría, justicia y misericordia, simplemente nos dice no, y ya estuvo. Como se acabó. El no, ese no.
ya párale. O sea, si hay algo que nosotros estamos pidiendo que va en contra de su voluntad, no va a pasar. Y si sucede, no es de él. ¿No es cierto? Sí. Si sucede, no es de él. Entonces, hay otro nombre, hay un nombre, bueno, nombre, vamos a decir títulos que se le han dado al Señor. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos es el presidente, pero no es su nombre. Acuérdense, el nombre de Dios o de Elohim es Jehová, pero uno de sus títulos es él, porque es por Elohim, el Ganá, que quiere decir que es un Dios celoso. Entonces, el Señor es un Dios celoso, ¿eh? Él quiere su pueblo para él, igual que un esposo para su esposa, nomás quiere que sea de él y viceversa. Oye, tiene que haber ese sentido de exclusividad. De respeto y de amor. Pero tú eres mía, o sea, tú eres parte de mí, yo te celo, o sea, yo nomás te quiero para mí, no para andarte compartiendo con otros, ¿no, hombre? Nadie quiere eso, ¿no? Entonces, antes de que Moisés, porque aquí estamos reconstruyendo, bueno, hablando de eso, antes de entrar, entonces, antes de que Moisés le pasara el liderazgo a Josué, él exhorta a la gente a qué? A guardar la Torá y a vivir en obediencia a los caminos de Dios para que tomen posesión de la tierra. Aquí lo leemos en Deuteronomio 4, verso 1. Dice, ahora Israel, escuchen las leyes y las regulaciones que yo les estoy enseñando para que las sigan, para que ustedes vivan. Fíjense. O sea, el obedecer la palabra es vida. Y Yeshua nos dijo, dice, las palabras que yo les hablo son vida, son espíritu. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, pero la que salió de la boca de Dios es la Torah. Entonces, la palabra de vida. El Señor asocia su palabra con pan, comida, porque es comida para nosotros, porque nos da vida. Alimento espiritual. Es alimento espiritual. Entonces, otra vez, Moisés les recuerda, fíjense, acuérdense que Deuteronomio les está repasando todo lo que había pasado. Que cómo estuviera el monte Sinaí, que recibieron los 10 mandamientos y que no se olviden porque ellos dijeron, todo lo que él diga nosotros haremos. Lo que pasa es que no querían oír de Dios. Fíjense, como ya nuestra naturaleza. No quiero nada. Mejor tú, Moisés, que eres un hombre, tú nos dices a nosotros. Exacto. O sea, siempre queremos el hombre. Y estamos viendo las consecuencias de tener un Dios, un líder que sea un humano. Fíjense, cuando ellos entraron a la tierra prometida, o sea, para que vean cómo se repite. Y eso pasa ahorita con los, por eso hablamos antes de ser creyente. Porque ese acontecimiento donde el pueblo le dice a Moisés, no queremos oír su voz, que te diga a ti, tú nos dices a nosotros y nosotros obedeceremos. Realmente eso lo vivieron 40 años. Jamás quisieron escuchar la voz, en este caso de Moisés, de lo que le decía el Señor, porque le daba un mensaje y decía, no, pero si le hacemos así, y si le hacemos así, y con Josué fue lo mismo. Entran en la tierra prometida, el Señor les dice que vaya y tomen la ciudad, que Él se las dio, y dice, oye, no, pero mejor primero vamos a hacer esto, porque la duda ante lo que el Señor dice, siempre la desconfianza. Sí, ellos creían que ellos iban a decidir mejor que el Señor, que ellos eran más listos, Así es. que ellos iban a obtener algo mejor. Y eso es hasta los días de hoy. ¿Cierto? La Escritura dice algo, pero si el pastor o el rabino o el maestro dice eso ya no se a la Biblia, aplica. dice, no, es que así dice mi pastor o así dice mi rabino, y hacen a un lado la Escritura. Pensando que ellos son mejores que el Señor. Entonces, ahorita lo que estábamos hablando era de que cuando entran a la tierra prometida, ya están en la tierra prometida, le dicen al Señor, fíjense, ¿sabes qué? Para que vean como ya era parte del divorcio. No, Señor, no queremos tenerte a ti de rey.
Yo me voy a mi Todos recámara. reyes. Yo me voy a mi recámara. No te queremos a ti de rey. Queremos tener un rey de carne y hueso como las demás naciones. Algo que nosotros podamos ver. Y es cuando ahí viene Saúl. Ahí es donde viene Saúl. Y tenía que ser un galán. Agarraron un galán de Hollywood para hacer. No, de verdad, era Sí, galán. yo sé. Era galán. Y siendo que dentro de la Torah Era alto, se dice que era alto y Por que eso era, es galán. sí, que era galán. Pero querían tener un galán de Hollywood como rey. No querían al rey de reyes. no hagan qué como las estúpido. naciones. Les ¿Y qué están hacen? Lo que diciendo. están haciendo. Y dicen, no, queremos hacer como ellos. Por eso. Pero aquí lo que voy es esto. Cuando entraron a la tierra prometida, estaban casados con él. Entonces, cuando una esposa hace eso, no es lo mismo. Sí, sí, sí. No te quiero a ti aquí de rey. Yo quiero otro, un galán. Sí, se aplica la comparación. Ujú. ¿Me entiendes? Pero ¿qué está pasando en estos días? Fíjese lo que, en la comparación. Es lo mismo, dice que les estés 1:9, que no hay nada nuevo bajo el sol. Que lo que ha sido será. Entonces esto pasó. No que queremos el rey. Queremos un rey de carne y hueso que nos pueda. Queremos un galán, como en las películas de Hollywood. Queremos que ese sea nuestro rey. Es la verdad. Entonces, fíjense. Desgraciadamente, nuestros hermanitos, los israelitas, porque son israelitas de compatriotas es la palabra. Compatriotas es mejor. Porque hermanos en Yeshua no son. No son. Pero compatriotas sí, porque somos de la misma nación. Ujú. Nuestros compatriotas, creo que es una palabra más apropiada. Nuestros hermanitos ortodoxos israelitas no quieren a Yeshua. Quieren un rey que puede ver. Entonces, cuando venga el anticristo, que en hebreo se dice soler, soler en hebreo quiere decir anti, soler Hamoshia quiere decir el anticristo. Cuando ve el anticristo que va a traer paz, que es lo que ellos quieren, se lo van a comer completo. Y se van a dar cuenta que no. Pero pues ahorita están cegados por sus pecados, pues ni modo. Pero gracias al Señor, que nosotros que somos la casa de Efraín, nuestro pecado fue cumplido. Bueno, nuestro castigo fue cumplido más o menos en el 2008. Y no nos Por eso- quieren, nos ven así como que estos Y se encelan. ¿cómo les dicen? Advenedizos, ¿de dónde salieron? Nos ven como bichos raros. Sí, En exacto. fin. Entonces, continuamos, ¿no? Ok. ¿Ah? Entonces, entonces regresamos aquí con Moisés, que les estaba diciendo que no se olviden de la Torá de Dios y que fíjense que diligentemente le enseñen los mandamientos de Dios a sus hijos y a sus nietos. Fíjense, mejor que hablaban más. Diligentemente quiere decir, dale que te pego, dale que te pego. Y nos dicen, este libro de la ley meditarás de día y de noche. De día y de noche. Y eso es hombre y mujer, ¿eh? O sea, Sí, no estamos sí, claro. haciendo exclusivo al hombre nada más. ¿Ah? Entonces, al decirles esto, les recuerda que 3 veces el Señor les habló en el monte Sinaí. ¿Cuántas? 3 veces. Y que el Señor no tenía forma. Fíjense. Por lo tanto, dice, ustedes no vieron ninguna imagen de Dios. Así que ustedes no se deben hacer ninguna imagen de Dios que es detrimental para la fe, ni otros dioses que es idolatría. Fíjense. Y ahí van y se hacen el becerro de oro. No, es que fíjense lo que dice el Señor. De veras que ustedes hombres están tapados. Ustedes con sus propias manos agarran tierra, madera, metal. Ustedes hacen sus ídolos Y le oran a que eso. tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, piernas y no caminan. ¿Me entienden? Y a esos ustedes se hincan, Y les les hablan adoran. y les piden. Pero hay una cosa, les hablan, porque yo he visto a la gente que les habla. Hay gente que les habla de las imágenes de la pared, dice, ay, perdóname. Eso, de verdad, como si le estuviera bien. O sea, le están dando ya el atributo de Dios, Exacto. es omnipresente el ídolo, ¿eh? No me quieres, no, de veras. ¿Ah? Entonces, esta prohibición viene acompañada con una advertencia que Dios también es fuego consumidor. ¿Eh? Porque Dios es amor, cuidado. Entonces, fíjense lo que dice el Deuteronomio 4, 23 y 24.
Dice, cuídense por ustedes, que no se olviden del pacto de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? El pacto. O sea, se casaron con un pacto de sangre. Contrato. Y se vayan a hacer ustedes una imagen, se vayan cualquiera a hacer una imagen, una representación de cualquiera cosa prohibida por Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor, Un Dios celoso. celoso. Y la palabra que usa ahí es El Caná. ¿Puedo comentar? Sí, sí, sí. O sea, realmente la desobediencia el Señor la ve de una manera muy negativa, y cuando nosotros no obedecemos, a veces son las palabras muy fuertes. Esto lo podemos ver en... ¿Dónde está? A ver, déjame ver. Está en Jeremías 5. Jeremías, fíjense lo que dice, se los voy a leer al pie de la letra, lo que dice. Dice, oye esto, pueblo tonto y estúpido. Dice que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Yo, el Señor, digo, es que ustedes no me temen, es que no tiemblan delante de mí. Yo puse la playa como ella ahí empieza a hablar de todo lo que le ha hecho. Pero cuando la desobediencia es que no le tienes temor ni respeto, y el término que utilizan, tonto y estúpido. O sea, está en una palabra, ahí se los leía al pie de la letra. El otro día yo le comenté a Gaby, no sé si te dije que, aunque sea mi compadre Elon Musk, el que sea, Aunque tenga todo el billete del mundo, si él no conoce la palabra de Dios y lo obedece, es un idiota. Bueno, es un sonso. ignorante, sí. Ignorante. Aquí está diciendo. El Señor le pone. Que son palabras fuertísimas. Aunque tenga títulos más bonitos. Aunque tenga sus degrees y todo eso, sigue siendo. Sonso y estúpido. ¿Ah? So, estás hablando del Caná, de que es un Dios celoso. Ajá. Entonces, aquí vemos que el nombre de Dios usado en este verso es el Caná. ¿Ah? Ustedes tienen corazón terco y rebelde, me abandonaron y se fueron. No está fuerte. No, Señor, queremos otro rey. ¿Qué verso es, hermano? Ese es el 20, bueno, leí el 21 y el 22 y yo luego me salté como por el 23, dice. ¿Pero de qué libro? Jeremías 5. ¿No? Jeremías es Jeremías 5, hermano. Ok. Bueno, entonces este nombre, el Caná, que es un título, porque quiere decir el Dios celoso, no es un nombre, ese es un atributo, una característica de Dios, también es mencionado en este parche en Deuteronomio 5, verso 9, Deuteronomio 6, verso 15, Éxodo 34, 14, Primera de Reyes 19, 10 y 14. El que el Caná es traducido como celoso. ¿Ah? Entonces, tenemos que estar alertas y advertidos de que los nombres y los títulos de Dios, los títulos de Dios, solamente le declaran al mundo quién es Él y cómo es Él. ¿Ah? Entonces, el nombre El Caná también revela, fíjense, así como es celoso es que el Señor protege su gente y su relación con ellos. En la misma, hace ratito lo hablamos, es la misma manera de la relación entre un esposo y una esposa, es sagrado. ¿Eh? Entonces es lo mismo. Él no va a compartir su gloria ni su devoción con otros dioses. O sea, es conociendo a Dios. Esto es conocer a Dios, no tenemos religión. De hecho, el pacto que el Señor hizo con Israel en el monte Sinaí, que lo hemos hablado varias veces, es una ceremonia de matrimonio bajo la nube. La nube era la jupa, que era la cubierta de matrimonio. Eso, o sea, los matrimonios en la nación israelita se casan bajo una jupa. Aquí vamos a ver la jupa, que es la cubierta. Bájale nomás para un poquitito para. ¿Eh? Y el que tuba es el contrato de matrimonio.
en el cual se ponen los privilegios, las responsabilidades y las obligaciones de ambos, de marido y de mujer, y que ellos tienen que estar de acuerdo en ese compromiso, porque es un compromiso. Yo hago esto por ti, tú hago esto por mí, sí, claro, pero la moneda que se maneja ahí es el amor. Yo voy a hacer esto por ti porque te amo. Tú vas a hacer esto para mí también porque me amas. En este caso son los 10 mandamientos. Entonces los votos de matrimonio no deben de ser una carga para ninguno. No, porque es por amor. Ahorita lo estaba diciendo. Y esa es la que tú vas. ¿Ah? Ahí se ve la que tú vas. Ajá. Entonces, fíjense, el Señor le está pidiendo a su gente que le sea fiel a Él y que dejen a los otros dioses. Entonces, todas las formas de idolatría y de adoración a otros dioses es adulterio espiritual. Fíjense. Y se pueden ser considerados como una esposa infiel. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor es un esposo Fiel. fiel y amoroso, que cuida sobre su novia, fíjense. Sí, la Y que protege. es celoso y que la guarda. O sea, es como un esposo apasionado protegiendo a su esposa para él. Oye, ¿qué hay de malo? Pues la quieres para ti, pues claro, no soy bruto. No le quiero compartir. Los que tienen esposa, yo creo que es mí, ¿no? Claro. Entonces, aquí está una fotito de un matrimonio casándose bajo la jupa. ¿Ah? Qué bonito. Acuérdense que la jupa representa la nube. Es esta, la blanca. Entonces, continuamos con el parte de hoy y aquí está la infidelidad y el exilio. Fíjense. Miren lo que lleva la infidelidad al exilio. ¿Ah? Lo dice en Deuteronomio 4:27. Aquí Moisés les está advirtiendo antes de su muerte. Dice, si ustedes hacen algo, el Señor los va a mandar a volar. ¿Ah? O sea, no se asusten, los va a mandar a volar. Igual que un esposo. La esposa les infiel. Vámonos. ¿Para qué la quieres? Entonces aquí dice, el Señor te va a esparcir dentro de las naciones, donde Jehová te llevará. Y dice, va a haber muy pocos, el número va a ser muy pocos los que van a quedar. Otra vez, ¿cuántos? Pocos. ¿Qué dice Mateo 7? También. Pocos son los que la hay, ¿ven? Los demás son infieles. Entonces, yo les estoy diciendo esto, por ejemplo, a muchos que caímos en eso. Caímos que nosotros podíamos ser creyentes en Jesús, no Yeshua, el cual abolió la Torá, quitó el Shabbat, celebra Navidad, abolió las fiestas y todo, pero según esto éramos fieles. No, Señor. Estábamos engañados. Entonces, ¿qué dice Mateo 7? Porque ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la salvación o redención, es mejor usar esa palabra. No, angosta es la que. Y angosto es el camino y angosto es, perdón, sí, que llega a la perdición. Y angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la redención. Perdónenme. Sí, a la perdición es ancha, es una puerta enorme. No, hombre, Entran todos. Bienvenidos. Pero la puerta de Así está. es angosta. Es lo mismito, fíjense que no hay contradicción de Deuteronomio 4:27 a Mateo 7. Es lo mismo. Y los va a esparcir, ¿no? Pues los esparció. Entonces, en este parsa, Moisés profetiza las trágicas consecuencias que le ocurrirán a la nación de Israel por abandonar a su marido y voltearse a los ídolos. Y van a ser enviados al exilio. La palabra exilio en hebreo es galut. Y que iban a ser esparcidos en las 4 regiones de la tierra, las 4 esquinas de la tierra. Nosotros somos parte de ellos. Y gracias, Señor, por tu misericordia que ahora nos vas a juntar y que nos estás trayendo a las raíces de la fe, de tu fe y de lo que tú dijiste. Entonces, esto es exactamente lo que pasó cuando los babilonios y los romanos destruyeron los templos. Pero, sin embargo, el Señor es misericordioso. Fíjense. Y prometió que si la gente se arrepentía y regresara a Él con todo su corazón y su alma,
Entonces, él los iba a traer de regreso a la tierra. ¿Qué escritura es esa? ¿Ah? ¿Qué A ver si la tengo aquí, y si no ahorita, a ver. ¿Ah? Pues es la escritura que dice, si mi pueblo se arrepintiere, Oh, Esa es segunda de Crónicas 7:14. ¿cómo es que si mi pueblo se arrepintiera? y volviera a Se humillara. se humillara. Y se humillara, o sea, sin humillación no hay. Sí, es que hace un tiempo me preguntó algo que ¿dónde habla en el Antiguo Testamento del arrepentimiento? Ahí está la escritura. Si mi pueblo se arrepintiera. Sí, Entonces, de hecho, en cumplimiento a un gran número de profecías, incluyendo esas de Moisés, el Señor está trayendo, bueno, así como nos trajo de regreso de Babilonia, en estos últimos días estará trayendo a su gente de regreso a Israel. Hay muchos que han sido, incluyendo ahorita, aunque no lo crean, esta guerra de Ucrania ha mandado Rusia. muchos israelitas de regreso a Israel. Fíjense, lo que usa el Señor, vámonos. Lo está mandando a Su pueblo Israel, se a su regresa. pueblo. Y a lo mejor llegan sin nada, ¿eh? Porque tienen que dejar casa, todo, propiedades o las malbaratan y vámonos. Pero nosotros que no estamos en esta situación, o sea, ahorita muchos Todavía quisieron no. que Israel se quiera visitar y no tenemos ahorita los medios. Pero el Señor nos está quitando el mundo de nuestros corazones para hacernos ciudadanos de Israel, para que cuando estemos ahí realmente seamos ciudadanos de corazón. ¿Eh? Fíjense, en Deuteronomio 4, 30 y 31. Fíjense cómo está profetizando Moisés. Dice, y en tu desesperación, cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, y aquí dice, fíjense, en hebreo dice, Aharit Hayamin. Acuérdense que el Imin es plural, dice, los últimos días. Fíjense la profecía, esto es de nosotros. Ustedes van a regresar a Adonai, ahí sí dice Adonai, van a regresar a su Dios y van a escuchar lo que él dice. No estamos haciendo, dice, porque Jehová tu Dios es un Dios misericordioso. Amén. Él no te falla, no te destruye, ni olvida el pacto que hizo con tus antecesores cuando él lo juró delante de ellos. Fíjense. Deuteronomio No, 4, 3. No lo hablamos antes, que entramos en un pacto de sangre con él, con el Dios que guarda el pacto. Esa es la figura de la salvación. Nomás que la verdad, la pregunta es, ¿realmente estás en el pacto de sangre con él? No es que recité una oración y levanté la mano. Que no te engañen, perdón. Y ustedes, mi querido pastor, mi querido predicador, el que esté compartiendo el mensaje, cuando ustedes le están hablando de otra cosa que no sea realmente esto, que no sea realmente las buenas nuevas de que el problema del divorcio del Señor con la nación de Israel se arregló con la muerte de Yeshua y vienen con otros mensajes, les están robando la redención a la gente. Y gran condenación, ¿eh? Así es de que el mensaje tiene que estar cargado de escrituras, no de pensamientos filosóficos, De humanistas, lo que ellos creen. cosas bonitas. No. Esa es la verdad. Entonces aquí hablamos de esto, que esto está pasando realmente delante de nuestros ojos. Y la gente, los israelitas están regresando a la tierra de sus antecesores. Del norte, del sur, del este, del oeste, hablamos ahorita de Ucrania. Y no es porque sea por culpa de, bueno, como consecuencia de nuestros actos buenos, que somos tan buenos que hemos regresado, sino por el pacto que el Señor hizo con nuestros antecesores, con Abraham, Isaac y Jacobo. Fíjense, dije Abraham, Isaac y Jacobo, no dice con Abraham e Ismael, digo con Ismael. Ismael era el hijo bastardo de... O sea, fuera del pacto, de la promesa, fuera del matrimonio. Sí, que tuvo con la... No, pero no fuera del matrimonio. Sí, estaba... Entonces, fuera del matrimonio. No ilegítimo. Que fue la idea de Sara, por Sansón. Sí, no fue Para legítimo. que vean que la idea del humano siempre necesita. Sí, él piensa que va a ser mejor que lo que el Señor dice. No.
Entonces, el parashá, el Haftarah, que es la porción profética que dice, conforta a mi pueblo. Por favor, noten que esta porción profética es la primera de 7 parshas, de 7 porciones proféticas, bueno, Haftarah, que siguen, o sea, que son de confort y que empiezan con este Shabbat y van a continuar ¿hasta cuándo? Hasta Yom Teruah. Le puse Rosh Hashanah porque mucha gente, que realmente no es Rosh Hashanah, pero para que mucha gente lo entienda porque así lo conoce. Pero quiero que sepan que Yom Teruah vino a ser Rosh Hashanah por tradición o por costumbre o orden rabínica. No es primero de ningún año. El primer año, de acuerdo a las escrituras, está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 1 y 2, y después lo menciona en Éxodo 13, verso 4. Este será el mes de Aviv, será el primero de tus meses, el primero de tu año. ¿La quieres más claro o más fuerte? Y que dice, ni la quites ni le pongas. Entonces, cuando salimos con Rosh Hashanah, perdónenme, aunque sean nuestros compatriotas, están equivocados. Ortodoxos están. ¿Por qué? Porque están rompiendo la Torah. Es romper la Torah. Entonces, nosotros no debemos celebrar Rosh Hashanah. Celebramos Yom Teruah. ¿Y cómo? Con las 2 trompetas de plata. Entonces, el capítulo 40 de Isaías abre con una palabra de confort para aquellos que están en exilio en Babilonia y que están en la ciudad destruida de Jerusalén. Dice, conforta mi gente, dice el Señor. Dice, háblale tiernamente a Jerusalén. Ya lo leímos al principio. Y proclámale que su labor ha sido completada y que su sino ha sido pagado, que ha recibido del Señor el doble por sus pecados. Entonces, aquí el Señor está hablando de reconciliación, restauración y un avivamiento nacional y esperanza. Fíjense. Sus pecados han sido pagados, dice, ¿verdad? Los pecados de Israel han sido pagados. Okay. Aquí fíjense lo que dice aquí en Isaías 40, verso 13. Esto es lo que estaba mencionando Juan el Bautista, que lo leímos en Lucas. Bueno, hace rato mencioné Lucas 3, del 1 al 5. Eso pasó exactamente en serie. Dice, una voz que clama en el desierto. ¿Cómo se dice desierto en hebreo? La misma. Prepara el camino. La traducción dice del Señor. No, dice, prepara el camino de Jehová. Y que hagas derecho el camino en el desierto, un camino para el Señor. Entonces, es lo que estaba mencionando Juan el Bautista, o Yohanan el Inmersor, en el capítulo 3 de Lucas, y más adelante en Juan. Entonces, aquí en Isaías 43, verso 5, dice, todos los valles serán levantados, y todas las montañas y colinas van a ser bajas, y la tierra que está dispareja va a estar nivelada, y que los lugares abruptos van a ser planos, o sea, van a estar planos, y que la gloria de Jehová va a ser revelada, y que toda la carne lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjense. Entonces, como diciendo, lo puedes llevar al banco porque ya lo hablé, y si lo hablé, va a pasar. Va a pasar. Entonces, esta profecía de Isaías ha sido malinterpretada por los israelitas como una alusión de una práctica antigua de los monarcas del este, enviando mensajeros para que adviertan, para que preparen el camino para el rey, pero el rey de la tierra, no está hablando del rey de la tierra, dice que todas las naciones lo verán. Entonces, estos monarcas preparaban el camino para ellos mismos. El Señor preparó el camino para los israelitas, esclavos saliendo de Egipto y llevándolos a la tierra prometida. Entonces Él va a preparar el camino para los israelitas de Babilonia, de la Babilonia actual que estamos viviendo, y llevarnos a la tierra prometida. Y está diciendo Babilonia, que en este caso Babilonia representa la madre de las abominaciones. ¿Y cuál es la madre de las abominaciones?
todas las religiones, fíjense lo que digo, todas las religiones que han sido derivadas del catolicismo. Porque son hermanitas, son derivadas, de ahí salieron. Aparentemente son protestantes, pero siguen usando sus mismas costumbres, sus mismas fechas, sus mismos términos. Pues realmente nada más protestaron por la virgencita y los antiguos. Porque todo lo demás es igual. Pero hay unos que no, hay unos que no lo dejan. O sea, eso es lo mismo, es un derivado, en fin. ¿No? Como dicen, la misma gata, pero revolcada. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que salirnos de Babilonia. Hay que venir al camino que es el Señor, que es Yeshua. Él es la verdad. Aquí, bueno, esto ya lo estamos mencionando, que este pasaje haga de la futura manifestación del Señor en que su gente va a ser sacada de la esclavitud del pecado, fíjense, y llevada a su presencia. Es que es eso. Hace ratito hablamos de que el Señor te acepta como eres, sí, porque somos esclavos del pecado. Aquí o somos esclavos del Señor o somos esclavos del pecado. Entonces Él vino a librarnos de la esclavitud del pecado que está más fuerte que cualquiera. Entonces el Señor nos confirma la veracidad de sus promesas al decir que toda la carne es como pasto, pero que la palabra, fíjense que la palabra de Dios permanece para siempre y que está cuidando su palabra para que se lleve a cabo. Y en su promesa es restaurarnos y salvar a Israel y podemos confiarlo. Y solamente la palabra de Dios, otra vez, restaura lo que parece que no va a ser restaurable y va a reconciliar lo que parece irreconciliable y va a confortar a aquellos que no tienen confort. Yo he sido uno de ellos también. Entonces, el gran confort que cualquier israelita o judío puede recibir es la seguridad de conocer que sus pecados han sido perdonados una vez y para siempre por Yeshua HaMashiach. Nuevamente, Isaías 40, verso 1 y verso 2. O sea, lo repite el Señor. Conforta a mi gente, dice el Señor. Entonces, voy a repetir aquí lo que hablamos hace ratito, que es muy importante. Que un verdadero creyente es aquel o ella que está sujeto a su palabra, fíjense. Y que el sirviente, fíjense la diferencia de creyente y sirviente. Mi deseo es que todo el que sea incrédulo, todo el que sea pecador, todo el que sea idólatra, venga a ser creyente en el único Dios, cuyo nombre es Jehová. Y que después de eso crezcan en madurez y vengan a ser adoradores en espíritu y en verdad y sirvientes del Señor. Fíjense el progreso. Pueden ser creyentes, pero no son sirvientes. O sea, sí soy creyente, pero mi tiempo es mi tiempo y mi dinero es mi dinero. Estos son míos, Señor. No. Tenemos que ser adoradores. Mi tiempo es tuyo, Señor. Lo primero es tuyo y todo es tuyo. Y dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el último y sirviente de todos. Son palabras de él, no las dice. Entonces, acuérdense entonces que el sirviente es aquel que pone a Jehová primero que nada, primero que su matrimonio, porque el matrimonio depende de Jehová. Tú pones a Jehová primero, tu matrimonio va a caminar bien. Tú pones a Jehová primero, tu carrera va a ir bien. Tú pones a Jehová primero, todo va a ir bien. Pero que el sirviente sacrificialmente pone a otros antes que él o ella. Fíjense la diferencia. O sea que no todo el creyente ni es adorador ni es sirviente. Tenemos que llegar a ese punto. ¿Y cuál es mi deseo? Pues que esta casa, y debe ser que el de la casa de todos ustedes, sean lugares de adoración, donde se adore al único y verdadero Dios. Y el arca, ¿dónde la debemos tener? En nuestros corazones. Porque es el asiento donde él se siente su trono. Entonces su trono debe estar en nuestros corazones, diciendo que Él reina sobre nuestras vidas. Y además, ¿sabes qué? Tengan en mente que nosotros no somos redimidos
Uso la palabra salvación, aunque ya veo que a los judíos no les gusta, pero realmente es redimidos, porque no vamos a ser salvos hasta que Él nos recoja, porque vamos a pasar la tribulación por guardar la Torá. Acuérdense, nosotros guardamos la Torá porque somos redimidos y queremos en amor y en gratitud obedecer su palabra. Y otra vez, Shema Torah, que es el pasaje de hoy. Shema quiere decir escucha y obedece. Y Yeshua mismo lo mencionó, esto que les estoy diciendo, estos dos versículos, bueno, estas dos frases, o esas dos que lo que les acabo de comentar en Mateo 23. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, fíjense, él nunca les hablaba bonito, ¿eh? O sea, que ay, por favor, no, porque ya, ¿qué hace ratito qué les dijo? Sonsos y estúpidos. Idiotas. ¿Ah? Pueblo tonto y estúpido, que Sí. no le temen. Que no le temen. Aquí entonces, aquí está diciendo Yeshua, ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman de la min y de la nis, que son chiquititos, pero han omitido lo más pesado y las cosas más fuertes de la Torá, que es el juicio, la misericordia y la fe. Ustedes tienen que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, tienen que preocuparse de los demás sin dejar de diezmar. Que es, Señor, yo quiero que tu palabra siga siendo, ¿cómo se llama? Predicada. Me quiero envolver en tu reino. ¿Qué hagan? Pues hagan ahí, a fulanito le voy a hablar del Señor, le voy a comprar una Biblia. Le voy a llevar una Biblia. No una de 3 pesos, una cara, porque es su palabra. Si su palabra vale más que el oro. Dice que es refinada como el oro si te ves. No podemos poner su palabra en un periódico. Entonces, acuérdense que nosotros los creyentes tenemos que seguir adelante y volvernos adoradores y entonces sirvientes. Y continuamente preguntarnos, ¿por qué tengo que vivir una vida en santidad? ¿Por qué tengo que obedecer sus mandamientos? ¿Por qué tengo que amar y ser fiel a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué debo ser honesto en mi trabajo, en mis transacciones de negocio? ¿Por qué no debo mentir? ¿Por qué debo honrar a mis padres? Etcétera, etcétera. La respuesta es muy simple y nuevamente. Y otra vez, porque Yeshua murió por mí, me redimió con su sangre, así que no soy mi dueño. Así que, Padre, te damos gracias por este Shabbat, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que... Espérame. Te pedimos, Señor, para que vean. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos hablado el día de hoy, Señor, realmente se haga carne en los corazones de los que escuchan, que haya cambios, que haya redención, Señor, y que se multiplique en este mundo tan necesitado y tan perverso que estamos viviendo el día de hoy, Señor. Estamos viendo las señales de los tiempos y que tu regreso es inminente. Ahora estiramos nuestras manos al cielo, Señor, para pedir tu bendición. Y quiero que vean aquí que el número 6, 24 y 27, el texto en hebreo dice Jehová, no dice Adonai. Entonces, por eso dicen que el Señor te bendiga, no que Jehová te bendiga. ¿Ah? Aquí lo vemos Sí, otra vez. ahorita lo van a ver. Ahí está otra vez Jehová, ¿ves? Entonces, en el Shema aparece como Jehová. En la bendición arónica, Jehová. ¿Por qué le tenemos que decir? ¿Por qué le tenemos que decir a Adonai o el Eterno? Satanás no quiere que la gente conozca su nombre. ¿Por qué? Porque si no conocen el nombre es fácil confundirlo con otros dioses. No. Entonces los exhorto a que se estén por la verdad de la palabra de Dios sin importar las consecuencias, aunque este mundo esté en fuego. Entonces pronunciamos la bendición arónica y si alguno tiene alguna pregunta, una sugerencia, una duda o una petición de oración, ahí está el correo, ahorita lo vamos a poner, raíces-hebreas@yahoo.com y haremos todo lo posible por servirlos. Entonces, aquí está la bendición arónica en hebreo. ¿Listo? Y barrejeja Jehová de Ishmereja. Y ahí Jehová panabeleca de Culeca. Isa Jehová panabeleca
Beyasaim leja shalom. Y pondrán mi nombre Jehová sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shabbat shalom y Shavua tov. Gracias por estar con nosotros. Compartan este parte porque creo que es, o este video porque creo que es importante en estos tiempos. Y ese mensaje que llevamos, así que de esperanza y de redención para el que no lo conoce. Gracias, gracias. Mucho jugo tiene esto. ¿Ah? Este para allá tiene Shabbat mucho. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. No oyen, ¿Ah? no oyeron. Aquí están. Shabbat shalom para todos. Ahí Está bueno, están. ¿no? Ya. Sí, para allá está muy suyo. Pues yo creo que todos.